¿Qué harías si supieras que el fin del mundo está cerca y que nadie te cree? Un ingeniero de la NASA descubrió un patrón astronómico que coincide con el apocalipsis, pero su vida da un giro cuando sus colegas lo rechazan y el mundo lo tilda de loco. ¿Podrá salvar a su familia antes de que sea demasiado tarde? Señales de que el fin del mundo se acerca. El 2 de agosto de 2024, mi vida cambió para siempre. Hasta ese día yo era un hombre de lógica y ciencia, un ingeniero de software de la NASA, especializado con el análisis de datos astronómicos. Mi esposa, Clara, y nuestras dos hijas, Valeria y Sofía, de 15 y 17 años, eran mi mundo. Vivíamos en un tranquilo suburbio de Houston, donde los días transcurrían de manera rutinaria, marcados por reuniones de trabajo, las tareas escolares y las cenas familiares. Era escéptico por naturaleza, una cualidad que me había servido bien en mi carrera. No había lugar para lo sobrenatural en mi vida. Las explicaciones siempre se encontraban en la lógica, en los números y en los patrones de los datos. La fe y las creencias irracionales eran para otros, no para mí. Mi mundo estaba firmemente anclado en lo tangible y lo comprobable. Trabajar en la NASA era un sueño hecho realidad. Desde niño me fascinaban las estrellas y ahora tenía la oportunidad de explorarlas a través de los datos que mi equipo y yo analizábamos. Nuestra tarea consistía en monitorear patrones astronómicos, identificar posibles amenazas como asteroides y en otras ocasiones desentrañar los misterios del universo. Era un trabajo que amaba, un trabajo que definía mi vida. Cada mañana me levantaba a las 6, me tomaba un café rápido y me dirigía al centro del control de la NASA. Allí, mi equipo y yo revisábamos los datos que llegaban constantemente de los telescopios espaciales y las sondas. Nuestra misión era sencilla: garantizar la seguridad de nuestro planeta desde el espacio. Mi enfoque siempre estuvo en los hechos, en la matemática pura que dictaba los movimientos de los cuerpos celestes. En casa, la vida era igualmente predecible. Clara, mi esposa, era profesora de biología en la escuela secundaria local. Nuestras hijas, Valeria y Sofía, eran jóvenes brillantes, cada una con sus propios intereses y sueños. Valeria quería estudiar medicina, mientras Sofía soñaba con el teatro. Pasaba las noches en familia, discutiendo sobre el día, viendo películas o simplemente disfrutando de la compañía mutua. A pesar de los desafíos del trabajo, encontraba paz en la rutina. Sabía qué esperar de cada día y me reconfortaba la certeza de que, al final de la jornada, regresaría a mi hogar, a la calidez de mi familia. Fue en un día ordinario cuando comenzó todo a desmoronarse. Durante una de mis jornadas en la NASA, me asignaron una tarea aparentemente simple: analizar un patrón astronómico que un satélite había capturado. No parecía nada fuera de lo común. Al principio, solo la alineación de varios planetas del sistema solar, que ocurriría en 2 meses. Sin embargo, a medida que profundicé en los datos, noté algo extraño. Las trayectorias planetarias formaban un patrón que me resultaba vagamente familiar. De hecho, ya había ocurrido antes sin ninguna consecuencia. Pero esta vez, el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter estaría muy cerca del campo gravitacional de la alineación, y de seguro, miles de asteroides saldrían descontrolados en distintas direcciones por el sistema solar. Comencé a investigar más a fondo, comparando los datos con antiguas referencias que encontré en archivos que casi nadie consultaba. Fue entonces cuando tropecé con el texto bíblico que me heló la sangre, el Apocalipsis 6, 12, 14. Las palabras describían un evento cósmico con detalle inquietante similar a lo que pasaría según lo que estaba viendo en los datos. El sol se volvió negro como tela de luto, la luna entera se volvió roja como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como los higos verdes caen en la higuera sacudida por un fuerte viento. La descripción coincidía de manera alarmante con lo que mis datos y cálculos predecían. Durante la alineación planetaria, el cinturón de asteroides sufriría una perturbación catastrófica.
A medida que los planetas se alinearan, la gravedad combinada causaría una serie de eventos astronómicos que podrían desencadenar una lluvia de meteoritos en todos los planetas del sistema solar. Mi mente entrenada para descartar coincidencias supersticiosas luchaba para encontrar una explicación lógica, pero cuanto más analizaba, más difícil se volvía a ignorar la posibilidad de que algo mucho más siniestro estuviera ocurriendo. Decidí llevar mis hallazgos a mis colegas. Estaba convencido de que, si alguien más verificaba los cálculos, podría encontrar una explicación científica que yo había pasado por alto. Presenté mi caso en una reunión interna, mostré los datos, comparé las predicciones con el texto bíblico y esperé una respuesta. Mi error fue haber mencionado la Biblia en un círculo de escépticos. El silencio que siguió a mi presentación fue abrumadora. Mis colegas, algunos de los científicos más brillantes del mundo, me miraban con incredulidad. Al principio pensé que estaban tan sorprendidos como yo, pero entonces comenzaron las sonrisas y finalmente las carcajadas. ¿Estás sugiriendo que el apocalipsis está por ocurrir?, me preguntó uno de los astrofísicos, con una mueca de diversión en el rostro. Intenté explicar que no era eso lo que estaba diciendo, que solo había notado un patrón preocupante que merecía ser investigado, pero mis palabras cayeron a oídos sordos. Me trataron como un loco, un científico que había perdido el rumbo. Me aseguraron que mis cálculos estaban equivocados, que lo que estaba sugiriendo no tenía ninguna base en la realidad. Salí de esa reunión con un nudo en el estómago. No solo habían desestimado mis hallazgos, sino que también habían empezado a cuestionar mi estabilidad mental. En cuestión de días, los rumores comenzaron a circular por la NASA y la burla se convirtió en rechazo. Ya no era el respetado ingeniero de software, ahora era el loco del apocalipsis. El aislamiento fue devastador. Mi trabajo, que siempre había sido un refugio, se convirtió en una fuente constante de angustia. Y aunque intenté dejar de lado el descubrimiento, no podía sacarlo de mi mente. Cada vez que miraba a mi familia, me preguntaba si los estaba condenando al no hacer nada para advertir al mundo. Con mi reputación destruida y mi cordura tambaleante, me volqué en el único recurso que me quedaba: un blog anónimo. Comencé a compartir mis hallazgos en líneas, esperando que alguien en algún lugar tomara en serio lo que estaba diciendo. Publicaba cálculos, gráficos y teorías, tratando de hacer que la gente entendiera la gravedad de la situación. Pero en el vasto océano de Internet, mis advertencias se perdieron entre las conspiraciones absurdas y las noticias falsas. Nadie me tomó en serio. Al contrario, me convirtieron en un objeto de burla. Un meme que circulaba por las redes sociales. El ingeniero del fin del mundo, así me llamaban. Los comentarios eran crueles, las parodias despiadadas, la desesperación me invadía. Sabía que el tiempo se acababa, que no podía hacer que nadie escuchara. Clara comenzó a preocuparse por mí, intentando convencerme de que me alejara de todo por un tiempo. Pero ¿cómo podría explicarle que ya el mundo no tenía tiempo? Finalmente cedí ante la presión. Decidí alejarme de todo. Mi última esperanza para advertir al mundo había fracasado y me sentía impotente. Llevé a mi familia a nuestra cabaña a las montañas, un lugar apartado y tranquilo, lejos del ruido de la civilización. Allí pasábamos los días en paz, disfrutando de los pequeños placeres de la vida, mientras el reloj avanzaba hacia lo que yo sabía que era el fin. El tiempo en la cabaña se detuvo. Pasábamos las tardes leyendo, escuchando música y observando el cielo estrellado. La desesperanza se había convertido en mi compañera constante. Sabía que el mundo se dirigía hacia su fin, sin que nadie siquiera lo supiese. Ahora, mirando hacia atrás, veía señales que habían estado allí todo el tiempo, tal como se describían en otras partes de la Biblia. La pandemia que había desolado el mundo, las guerras en Medio Oriente y Asia, la decadencia moral de la sociedad, el hambre, la delincuencia. Todo había sido una advertencia y todos decidimos hacernos los ciegos. El día final llegaba silenciosamente. Me sentaré en mi sillón favorito,
mirando por la ventana hacia el cielo, para cuando todo comience a suceder.